Bienvenidos al nuevo curso Máster en Python 2025 de cero a maestro con Django y Quinter. Vamos a ver qué vamos a aprender en este curso. Muy bien, en la primera parte del curso vamos a ver la introducción a Python, porque es un lenguaje de alto nivel, Python en la consola, cómo trabajar con Python en la consola, editores de código. Python es un lenguaje de programación versátil y accesible, ideal para principiantes, profesionales. En esta introducción exploraremos cómo utilizar Python directamente en la consola para ejecutar comandos de forma rápida y práctica. Además, aprenderemos a trabajar con editores de código. En pantalla estamos viendo que vamos a utilizar PyChart y también Visual Studio Code a lo largo de este curso. Estos facilitan la creación de proyectos más avanzados, ofreciendo herramientas y características que optimizan el desarrollo. Muy bien, recuerda que este curso va desde cero, enfocado para las personas que quieren tener su primer contacto y aprender Python de manera profesional, pero también si eres especialista, si ya eres intermedio o avanzado, este curso también te puede servir. Fundamentos básicos de Python, digamos que en la segunda parte vamos a ver qué son las operaciones aritméticas, exponente, raíz cuadrada, cómo trabajar con string, cómo recibir valores del usuario con inputs o entradas, variables, cuáles son esas convenciones necesarias, por ejemplo la indentación en Python, cuáles son los operadores, qué es el fstring. Después vamos a ver listas, diccionarios, conjuntos, listas anidadas, tuplas, cómo operar sobre estas listas, diccionarios y todo eso utilizando get, update, pop, entre otros. Estructuras condicionales, if, else, elif, for, while, break, continue, ciclos, todo esto que es común en otros lenguajes también vamos a ver cómo trabajar con ellos aquí en Python. Posteriormente vamos a ver también en la segunda parte del curso funciones en Python, creación de funciones, argumentos, retorno, cómo trabajar con listas en funciones, qué son los decoradores y cómo usarlos. En la tercera parte del curso vamos a ver los módulos, errores y excepciones. ¿Qué es un módulo? ¿Cómo es su creación? Los módulos random, aleatorio y mat, módulos de fecha y hora, cuáles son aquellos errores de sintaxis, cuál es la diferencia con los errores lógicos, los errores que se ejecutan en tiempo de ejecución, cómo trabajar con try y catch, los bloques else y finally que se utilizan también en la depuración, en el debug, utilizados también en el manejo y control de errores y excepciones. Muy bien. Vamos a tener una sección ya por la parte llegando a la mitad del curso donde vamos a ver el manejo de archivos, algo muy importante, cómo trabajar con archivos, cómo abrir, cómo leer, cómo agregar, cómo subir un archivo con with, cómo guardar datos complejos en los archivos, qué es y cómo trabajar con la serialización y deserialización de archivos, y vamos a crear una práctica con la creación de archivos. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver después qué son las lambdas, mapas y filtros, cómo trabajar con ellos, funciones lambdas, mapas, filtros, generadores, cómo podemos reversar por ejemplo una lista, y de aquí en adelante usaremos, porque es la mejor forma de aprender todo esto, lambdas, mapas y filtros, realizando prácticas. Vamos a ver cómo convertir Fahrenheit a Celsius, vamos a tener otra práctica para extraer el nombre inicial, vamos a ver cómo reversar una lista utilizando mapas, vamos a crear una práctica que nos permita validar cuáles son los números primos, y vamos a aprender a utilizar filter o los filtros para hacer un filtrado de estudiantes. Muy bien, una parte muy importante es la programación orientada a objetos, y aquí la recuerda que este curso es completo, así que vamos a verlo todo sobre el lenguaje. Especialmente también muy importante la programación orientada a objetos. Vamos a ver cómo crear clases y objetos, atributos de instancia, creación y acceso a métodos, programación OP versus programación funcional. Vamos a hacer la comparativa entre ambos para que entiendas qué es lo que viene a cambiar la OOP, que ya viene en otros lenguajes, en todos los lenguajes de alto nivel, y no podría ser la excepción en Python. Aquí también utilizamos OOP. Se puede escribir como POO, programación orientada a objetos, o OOP en inglés, Object Oriented Programming, es lo mismo. Vamos a ver todo sobre la herencia múltiple, herencia multinivel, polimorfismo, cómo sobreescribir métodos, métodos de instancia, de clases estáticos, clases anidadas, cómo es la herencia en un constructor. Un constructor es una superclase, cómo sobreescribir el constructor. Vamos a realizar una práctica utilizando Object Oriented Programming o programación orientada a objetos para un administrador de estudiantes también. Muy bien. Vamos a ver también, tenemos una sección dedicada a las expresiones regulares, cuál es su utilidad, por qué usarlo, cuándo me conviene usarlo, cómo crear una
primera expresión regular, cómo coincidir y buscar, qué son los metacaracteres, cómo encontrar datos, cuáles son las abreviaturas, y vamos a realizar varias prácticas combinando abreviaturas y metacaracteres, cómo validar un teléfono, cómo validar un email, ¿sí? Todo esto, y para eso es la utilidad de las expresiones regulares. Supongamos alguien ingresa unos datos, yo necesito que cumpla con unos requerimientos, que tenga, si es un email por ejemplo, a la izquierda un texto, que tenga la arroba, después de la arroba un texto, que tenga un punto y que tenga una extensión com, net, alguna cosa. Yo todo esto lo puedo hacer y validar con las expresiones regulares. Este es solo un ejemplo. Todo esto lo vamos a ver en detalle en esta sección del curso. Muy bien, vamos a ir a ver qué es Kinter. Hasta aquí hemos trabajado con la consola y hemos construido aplicaciones y todo eso, pero también es necesario empezar a dibujar interfaces como en los programas de Windows, con Windows Form, para poder ingresar datos en campos de formulario y todo esto. No la parte web todavía no, sino con Kinter es la extensión que me va a permitir dibujar esas interfaces para Windows, Macintosh, Linux, que permita recoger campos de formulario, texto, selecciones y todo eso. Entonces vamos a ver qué es Kinter, vamos a ver cómo crear una primera ventana, qué son los widgets de botones, campos de entrada, vamos a ver cómo sumar dos números, una práctica, tipos de campo check button, radio button, frames, cómo agregar propiedades a los frames, qué es el grid layout, que nos va a permitir distribuir los elementos en donde yo quiera y posicionarlos donde yo quiera, cómo utilizar la programación orientada a objetos y Kinter, cómo crear menús, qué es un status bar y para qué nos sirve, un toolbar, un message box. Todo esto lo vamos a ver para ver cómo construir aplicaciones utilizando ya, digamos, una interfaz gráfica y no en la consola. El primer proyecto que vamos a hacer después de esto es un generador de factura que recibe el nombre, la dirección y nos vamos a dar la cantidad del producto, el precio unitario, y nos va a generar una factura en PDF. Listo, vamos a ver cómo diseñar la interfaz con Kinter, cómo generar la factura y validar los datos, y vamos a hacer el cálculo del total, y al último vamos a ver cómo exportar esto a PDF. Muy bien, después vamos a hacer un generador de currículum vitae OCB con código QR. Este es un proyecto bien interesante que nos va a permitir recibir el nombre, el email, teléfono, sitio web, los conocimientos, la experiencia laboral, la educación y acerca de mí, y yo después de esto le doy generar CV y me va a generar un PDF muy bonito con todo distribuido y también con un código QR. Vamos a ver, siempre partimos desde el diseño de la interfaz con Kinter, cómo generar el CV y validación de datos, QR, el PDF, cómo guardar el PDF y enviar el mensaje, y al último vamos a ver cómo logramos que nuestro formulario quede con un estilo dark o oscuro. Muy bien, vamos a ver en el último proyecto cómo crear una aplicación app, una web app con Django. Vamos a ver qué es Django, la introducción, su importancia. Django está totalmente y enteramente construido en Python. ¿Cuál es la instalación de Django en Windows? Cómo crear y ejecutar un proyecto, revisión de archivos y carpetas para que podamos identificar qué es cada cosa. Por ejemplo, en Django uno de los archivos más importantes, el manage.py, que se encarga de realizar todo el manejo y el trabajo continuo con Django, es decir, manejo de migraciones, actualizaciones de la base de datos, modelos, todo. Vamos a ver también cómo crear un modelo, trabajo con migraciones, vistas para las operaciones CRUD, leer, create, read, update and delete, crear, leer, actualizar y borrar, configuración de las URLs para las vistas, creación de la plantilla, lista de productos. Aquí utilizaremos HTML y sintaxis también Django para que podamos escribir correctamente las vistas. Vamos a ver la plantilla para crear productos, también para editar y para eliminar. Además de la garantía de devolución de dinero de 30 días de Udemy, tienes mi garantía personal de que al terminar este curso tendrás las habilidades de un profesional en Python y de esta manera puedas crear tus propios proyectos para escritorio, web y demás. Muy bien, mi nombre es José Andrés Montoya, soy el creador y administrador de Render2Web, una plataforma de educación online en diferentes áreas del desarrollo y tecnología. Aquí está mi perfil en udemy.com/user/Render2Web y puedas ver todos mis cursos. Si quieres o necesitas cupones de descuento para este u otros de mis cursos, puedes escribirme a joseandresmont@gmail.com. Recuerda que soy socio instructor de Udemy. ¿Qué esperas? Inscríbete ahora en el mejor y más grande curso de Python moderno. Empezamos en la siguiente clase.